Diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. ¿De qué departamento? Berra se llama el pasaje. ¿De qué departamento, señor Godoy Cruz? De Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre Tucapel y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. No me figura la calle, señor. Sí, sí, se figura en Golden Más, está, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Florencia Romano es acompañada por su madre a la parada del autobús. Ella dice en su casa que regresará por la noche luego de pasar el día con una amiga. Pero cuando la noche llega y Florencia no regresa a su hogar, su familia se preocupa mucho. En el caso de Florencia veremos muchas cosas que estuvieron mal y muchas cosas también que no se hicieron a tiempo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy veremos un caso que impactó a Argentina, es un caso muy reciente. Vamos a ver todos los detalles. Florencia Romano vivía en Rodeo de la Cruz, una localidad de la provincia de Mendoza, en Argentina, con sus padres y hermano mayor. El 12 de diciembre de 2020, Florencia, de 14 años, pide permiso para ir a la casa de una amiga y sus padres acceden. Es su madre quien la acompaña hasta la parada del autobús. Allí se despiden y durante las siguientes horas Florencia hace llamadas y manda mensajes, no solamente a sus amigas, sino también a sus familiares. Pero llegan las 7 de la tarde y en ese momento Florencia deja de contestar. De repente su teléfono comenzó a enviar a buzón y fue aquí cuando sus padres se preocuparon mucho. Se preocuparon todavía más cuando fueron pasando los minutos y Florencia no aparecía. Comenzaron a llamar a sus amigas y ella no estaba con ninguna de estas chicas. También preguntaron a vecinos y conocidos, pero durante el día nadie había visto a Florencia luego de que su madre la dejara en la parada del autobús. Así que ellos se preocuparon muchísimo y fueron a la policía. Querían hacer un reporte de persona desaparecida para Florencia. Era ya de noche, no había regresado, solo tenía 14 años en ese momento, así que sus padres pensaron que la policía les pondría atención, pero fue todo lo contrario. En la comisaría les dijeron que ellos no tenían personal como para hacer una búsqueda, que esperaran que Florencia seguro regresaría o que llegaran al día siguiente si la menor no regresaba, pero que en ese momento ellos no les podían ayudar. Obviamente la familia se sintió muy desprotegida. Llamaron a amigos y otros familiares y entre ellos comenzaron la búsqueda. Pudieron acceder al registro de la tarjeta de transporte de Florencia y se dieron cuenta que ella había ido a la localidad de Maipú, a unos 10 kilómetros de donde ella vivía. También pudieron entrar a sus redes sociales. En las conversaciones de su Instagram vieron que ella había estado hablando con un hombre. En la conversación se podía ver que este hombre le había dicho a Florencia que tenía 18 años, pero en sus fotografías él se veía mucho mayor. Supuestamente ese sábado Florencia no iba a ir a la casa de una amiga, sino que iba a ir a la casa de este hombre porque allí habría una fiesta. Fue así como su familia fue hasta Maipú y en los alrededores comenzaron a buscar a Florencia. Preguntaron a vecinos del lugar, pusieron la foto de la jovencita en las redes sociales, pero esa noche pasó sin tener ni una sola noticia. Fue hasta el día siguiente, 13 de diciembre del año 2020, que la policía aceptó la denuncia de los padres y con esto se unieron a la investigación.
Lo primero que hicieron las autoridades fue pedir imágenes de las cámaras de seguridad cercanas a las paradas de autobús de Maipú y en efecto se vio que Florencia había llegado al lugar. También la habían visto con un hombre en esas cámaras, por lo cual ya se podía ver por dónde iban las cosas. Este hombre mayor le había mentido a Florencia, le había dicho que era más joven, que haría una fiesta en su casa y ahora no se sabía si la tenía retenida, si la había llevado a otro lugar. Obviamente la preocupación por la integridad física de la niña de solo 14 años era algo muy importante y era algo que crecía con el paso del tiempo. Trataron de poder identificar a este hombre y se le identificó como Pablo Arancibia. Teniéndolo identificado también llegó un testigo. Este testigo dijo que Pablo Arancibia, quien era un pariente lejano suyo, también era muy amigo, le había pedido un favor el día anterior. Le había dicho que había atropellado a un perro, que lo había envuelto en unas mantas y que necesitaba que él lo ayudara a llevarlo para poderlo tirar en un lugar lejano, no tirarlo en un basurero cerca de su casa. Que en ese momento él no tenía un vehículo que sirviera y que por eso necesitaba que él lo llevara. Este hombre, por la amistad y cercanía que tenía con Pablo, aceptó. Pablo subió un bulto a la parte de atrás del automóvil, a la cajuela, condujeron un poco y luego de eso él le dijo que parara, tiró esto y se fueron del lugar. Ese mismo día, según este testigo, fueron a un asado en la casa de unos amigos y cuando Pablo Arancibia venía de regreso pidió volver a pasar por el lugar en donde habían tirado el supuesto cuerpo del perro. Supuestamente Pablo se acercó a ver y dijo que ya otros perros se habían comenzado a comer el cuerpo, hicieron algún comentario sobre eso y luego el tema quedó zanjado. Por lo cual este hombre comenzó a creer que al ser Pablo la última persona con la que se había visto a la jovencita en las cámaras que él le había hablado en redes sociales, en lugar de un perro podía ser otra cosa. La policía lo puso en custodia porque no creían que él no se hubiese dado cuenta el tamaño del cuerpo, por ejemplo, que no era un perro y todo este tipo de cosas, y comenzaron a interrogarlo. El hombre dijo que no recordaba específicamente el lugar donde se había dejado el cuerpo, así que la policía comenzó a interrogarlo cada vez más y más. Mientras la policía intentaba que este hombre le diera la ubicación de donde habían ido a dejar este cuerpo, se comenzó a investigar a Pablo Arancibia. El hombre de 33 años trabajaba como carnicero y tenía varias denuncias, una por amenazas y otra por privación a la libertad, todas hechas por exparejas. A una la había amenazado con matar a toda su familia si no regresaba con él, y a otra la tuvo retenida varios días en la casa que compartían en contra de su voluntad cuando ella le dijo que ya no quería ser su pareja. También varias personas llegaron a decir que era un hombre violento, un hombre al cual no le gustaba socializar con sus vecinos, había tenido muchos problemas con ellos. En ese momento Pablo Arancibia, de 33 años, tenía una pareja que se llama Micaela, que tenía en ese momento 27 años. Vecinos describieron a Micaela como una mujer muy sumisa y muy callada. Pablo no dejaba que ella se relacionara con los vecinos ni que tuviera otros amigos fuera del círculo que él tenía. Es más, Micaela ni siquiera tenía un teléfono celular. La policía comenzó a investigar a estas personas, los llevaron también a comisaría a que presentaran una declaración. Como se le había visto a Pablo en las cámaras con Florencia, él obviamente no pudo negar que no había visto a la niña ese día. Además de eso, tampoco podía negar que habían tenido comunicaciones. Él había utilizado sus redes sociales con su fotografía, así que no podía decir que no era la persona que había estado hablando con Florencia. Él dijo que en efecto él, Florencia y Micaela habían estado juntos esa tarde. Micaela también llegó a respaldarlo en todo esto. Ellos dijeron que luego de las 6:30 más o menos habían ido a la parada de autobús para poder dejar a Florencia. El día de la desaparición de Florencia, una de sus amigas había recibido a las 6:45 de la tarde más o menos un mensaje que supuestamente había escrito la misma Florencia diciéndole que estaba esperando el transporte para ir a casa, que en unos minutos ella estaría en su hogar. El problema vino cuando la policía vino y comenzó a buscar en las cámaras de seguridad cercanas a esa parada y no se llegó a ver a Florencia, ni a Pablo, ni a Micaela por ninguna parte. Así que en ese momento ya estaban viendo que la pareja estaba mintiendo y la policía no se iba a quedar tranquila hasta tener una confesión.
Al mismo tiempo de todo esto, el hombre que había acompañado a Pablo dio un sitio más o menos en donde él recordaba que habían dejado el supuesto cuerpo del perro y la policía comenzó a hacer rastrillajes en la zona. También comenzaron a hacer rastrillajes cerca de la casa de Pablo Arancibia y en la misma casa de Pablo Arancibia. Se llevaron perros entrenados para poder ver si se encontraba algún rastro del adolescente y en efecto ellos llegaron a marcar 2 lugares. El primero, un delantal de carnicero de Pablo Arancibia. El segundo, una fosa séptica dentro de la casa. Dentro de la fosa séptica se encontraron restos de cenizas. También dentro de la casa de Pablo Arancibia se encontraron varias manchas de sangre. Algunas de estas no eran ni siquiera humanas, recordemos que él era carnicero y obviamente esto puede llegar a pasar, pero una de esas muestras dio positivo al ADN de Florencia, por lo cual aquí ya la pareja en ese momento tenía todas las de perder, porque había muchas pruebas que comprobaban que Florencia había entrado a la casa, pero no había ninguna prueba que les ayudara a demostrar que la niña había salido. Otra cosa que hizo sospechar a la policía de Pablo Arancibia fue el hecho de que él tenía muchos rasguños en el cuerpo, tenía varias heridas, parecía que alguien lo había golpeado tratando de defenderse. Él dijo que los rasguños se los había hecho un gato. Aparte tenía varios golpes en los nudillos. Él no supo explicar de dónde venían todos estos golpes, lo cual obviamente hizo que la situación fuera cada vez más y más sospechosa. Los pobladores de Mendoza salieron a manifestar, querían que Florencia regresara a casa con su familia, querían que la policía actuara de manera más efectiva y más rápida. Se habían sentido muy desprotegidos por el hecho de que cuando la familia fue a dar la primera denuncia, les dijeron que no tenían tiempo, no tenían personal y que seguramente Florencia aparecería, pero ya habían pasado varios días y no se tenía ni una sola noticia de la jovencita. La familia de Florencia pidió que se cerrara la provincia de Mendoza para que nadie pudiera sacar a la jovencita de allí en caso de que ella hubiese sido víctima de algún caso de trata de personas. Fueron varios amigos y familiares quienes les ayudaron a estar en los límites de la provincia para ver los automóviles que pasaban. Realmente la familia, amigos, los vecinos de Mendoza fueron las personas que más se movieron en la desaparición de Florencia para poder encontrar alguna pista. Pero luego de unos días todo esto terminó de una manera que nadie se esperaba. El día 17 de diciembre de 2020, 5 días después de la desaparición de Florencia, un cuerpo femenino semicalcinado envuelto en mantas fue encontrado, muy cerca del lugar donde el amigo de Pablo Arancibia dijo que ellos habían dejado el supuesto cuerpo del perro. En la madrugada del día 18 de noviembre de 2020, gracias a los análisis forenses se pudo comprobar que el cuerpo era de Florencia Romano, de solamente 14 años. El examen forense determinó que Florencia tenía un corte en el cuello y varios golpes, también tenía varias fracturas, como por ejemplo en el maxilar, en la tibia y en otros de sus huesos. Primero se creyó que la causa de la muerte había sido un degollamiento, pero luego de hacer más análisis se llegó a determinar que en realidad la causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico con asfixia. También se llegó a determinar que el corte en el cuello había sido post-mortem. También se pudo ver que el cuerpo estaba parcialmente quemado. La persona que había dejado tirado el cuerpo de Florencia había intentado cubrir sus huellas quemando el cuerpo. Se cree que hasta cierto punto no pudo quemar todo el cuerpo y por eso fue que decidió dejarlo tirado en las mantas en ese lugar. Varios vecinos declararon que el día sábado, el mismo día de la desaparición de Florencia, habían sentido un olor muy raro que venía de la casa de Pablo Arancibia. También vieron una columna de humo. La policía cree que todo esto venía de la fosa séptica, que era el lugar en donde este hombre había intentado quemar el cuerpo de Florencia. También se puede ver en una cámara cómo el hombre ese mismo día fue a comprar combustible. Él supuestamente ese día no había podido conducir porque no tenía un vehículo que funcionara, así que no entienden el por qué tendría que haber ido a comprar combustible. Con todo esto se comenzaba a cerrar la investigación en torno a Pablo, también en ese momento en torno a Micaela. Así que ya al final, teniendo el cuerpo de Florencia, teniendo varios testimonios, se pudo imputar a ambos como coautores de femicidio.
se les envió a cada uno a una cárcel separada. Estando en estos centros de reclusión, ambos fueron golpeados por los otros internos. A Micaela le dieron una paliza, a Pablo también, y además de eso se llegó a saber que ya los internos del penal donde estaba Pablo le habían puesto un precio a su cabeza. Fue el mismo Pablo quien se llegó a quejar con los medios y también a través de su abogado, pidiendo que lo llevaran a otra cárcel o que lo pusieran aislado porque temía por su vida. Se comenzaron a sacar cada vez más y más pruebas y todo esto obviamente se llevó a la primera vista que se tuvo con el juez. En esa primera vista que se tuvo con el juez se decidió que Micaela sería desligada del caso, y es que ella no había estado con Pablo esa tarde. En las cámaras solo se veía a Pablo con Florencia y además de eso, varios amigos dijeron que en realidad Micaela había estado con ellos en el asado al cual Pablo había llegado después. Esto se pudo comprobar porque varios amigos tomaron fotos con Micaela, las tenían en sus teléfonos. Estos amigos dieron a las autoridades sus teléfonos para que pudieran ver las fotos, revisarlos. También dieron permiso para que se geolocalizaran los dispositivos donde habían estado el día sábado. Con todas estas pruebas se logró determinar que en realidad Micaela solo había querido encubrir a su novio y también se llegó a saber que él ejercía mucha violencia en contra de ella, por lo cual ella quedó desligada de la causa. A quien también se desligó de la causa fue la persona que acompañó a Pablo a tirar el cuerpo de Florencia. No se llegó a determinar que él supiera que era el cuerpo de una persona lo que llevaba en su automóvil. Supuestamente le creyó a Pablo lo que estaba diciendo y, como les digo, no había nada para corroborar que esto era mentira, así que también fue desligado de la causa. En el caso de Florencia hubo otra cosa que causó muchísima indignación más allá del actuar policial, y fue el hecho de que un vecino de Pablo había llamado a la policía el día sábado alrededor de las 6:30. El hombre había escuchado gritos de una mujer en la vivienda de Pablo, había llamado a la policía para que enviaran a una patrulla. La comisaría quedaba solamente a unas 3 o 4 cuadras de la casa de Pablo, así que esta persona creyó que las autoridades llegarían rápido, pero cuando llamó al servicio de emergencia se encontró con que la operadora no le creyó nada. Pensaba que el hombre estaba bromeando y en lugar de mandarle a las autoridades le colgó. La llamada se hizo pública, la vamos a escuchar en este momento. 911 emergencia, buenas tardes. 911 emergencias. Hola. Acá en Tucapel, compadre Vázquez de Gutiérrez. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. ¿De qué departamento? Berra se llama el pasaje. ¿De qué departamento, señor Godoy Cruz? De Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre Tucapel y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. No me figura la calle, señor. Sí, se figura en Google Maps, está, señor. ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes. La operadora fue retirada de su cargo y además de eso se dijo que comenzaría a ser investigada por abandono de persona. Se sumó a esta llamada unas declaraciones del jefe de la policía de Mendoza, en la cual él echaba la culpa a los padres de Florencia de todo lo sucedido. Todas estas cosas sumadas hicieron que las personas en Mendoza salieran a manifestar. Las manifestaciones llegaron a salirse de control y se llegaron a quemar varios edificios públicos. En este momento el hombre ya fue imputado por el femicidio de Florencia, fue enviado a la misma cárcel donde estaba y tendrá que esperar que se le dé una fecha para el inicio de su juicio. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
El caso de Florencia tuvo mucha relevancia en los medios argentinos. La llamada también se escuchó muchas veces. Se cree que si la operadora hubiese enviado una patrulla o al menos a un solo agente para que fuera a ver qué era lo que sucedía allí, realmente el asesinato de Florencia se podría haber evitado. Ella tendría que haber visto quién vivía en esa casa, ver que tenía antecedentes. Son muchas cosas las que se tendrían que haber hecho diferentes. También empezando desde el hecho que cuando la familia fue a denunciar la desaparición, siendo Florencia una menor de edad, la búsqueda tenía que haber comenzado de inmediato, no un día después. No, realmente duele mucho que la policía haya dicho que ellos no tenían tiempo, no tenían personal cuando se trataba de una niña de 14 años desaparecida. Así que hubo un cúmulo grande de cosas, la gente salió a manifestar, estaba molesta. Se entiende realmente el hecho de que estén molestos y todo este tipo de cosas. Al final esperemos que Pablo Arancibia pase lo que le queda de vida en la cárcel, que le den la máxima sentencia, que creo que en Argentina, si bien se da perpetua, solo pueden pasar 35 años en la cárcel. Así que habrá que esperar el juicio, pero lo más seguro es que este hombre sea declarado culpable. Todas las pruebas están en su contra. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo varias veces por semana. Estando suscritos recibirán una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decir, que nos vemos hasta otro caso. Adiós.